Muchas gracias por sintonizar nuevamente su canal favorito, Your Woke Hustle Bro, que quiere decir algo así como su amigo, el atascado de chambas, el ambicioso de chambas que se cree muy acá, muy iluminado o algo así. Ay, definitivamente tengo que conseguir un mejor chiste. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir un poco la plática que teníamos el video pasado en donde hablaba sobre Wikipolítica y sobre cómo llegué a plantear el libro de Lee esto para hacer un cambio real y de dónde surgió el concepto de la tecnocrítica para mí. Y bueno, antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña precisión conceptual, y es que hoy voy a hablar un poco sobre el espíritu de la historia, que es este concepto de Hegel que voy a mencionar de una manera muy superficial y que tiene que ver con una especie de dialéctica, conflicto que hay entre posiciones antagónicas en la historia y que tiene como fin la expansión del concepto de la libertad. Esto quiere decir, si antes pensábamos que la represión sexual era una forma de control, de dominación, etcétera, y a través de la historia los movimientos del siglo pasado han permitido la liberación sexual, pues eso fue un conflicto que terminó en la expansión de la libertad como concepto. Y más adelante, si planteáramos la alienación mercantil o alguna de estas nociones marxistas como formas de dominación que siguen perpetuándose en la historia, que tienen un poder antagónico, la resolución de esto sería la condición en la cual ya no dependemos de la moneda y podemos vivir una sociedad igualitaria y el comunismo, etcétera, como lo señalaría Marx más adelante. Bueno, entonces se habría expandido más el concepto de la libertad para agregar una vida que no esté condicionada por limitaciones económicas. Y bueno, partiendo de este concepto del espíritu de la historia y de la dialéctica, quisiera un poco contarles por qué para mí hacer un partido populista como al que aspirábamos a hacer en ese momento como organización, obviamente debido a la influencia de algunos actores más que como el consenso general del grupo. Yo en realidad particularmente estaba un poco más a favor de una visión pirata, ¿no? De un partido pirata como los que hay, como había el partido pirata noruego, me parece, o algo así, que planteaban como la expansión de los derechos civiles, el control de la privación, como un poco más de regulación acerca del fenómeno tecnológico, de la expansión tecnológica del capitalismo. Sin embargo, hoy en día sigo creyendo que incluso un partido pirata no sería la mejor forma de generar un cambio real, porque el trabajo que se requiere para llegar a un movimiento electoral que tome las leyes no es suficiente, en el sentido de que se necesita que el accionar las leyes no sea un proceso dependiente de un poder judicial, de que este poder del Estado sea el que ejecute y que haga valer las leyes, sino que sea un proceso mucho más pulverizado, mucho más federado, mucho más descentralizado, en donde la ciudadanía no sea una condición pasiva, sino una condición agente que pueda tanto hacer uso de la violencia. Ahora actualmente se considera que solo el Estado tiene derecho a hacer uso de la violencia, y que también pueda defender sus posiciones respecto a cómo quiere vivir más en su territorio. Y bueno, para plantear esto quisiera solo señalar otro conceptito importante, que es el constitucionalismo, que para mí es la creencia de que las leyes son una cosa natural, que vinieron un poco por revelación a partir de la conformación de una constitución política o de una carta magna que plantea derechos. Y la razón por la que no estoy muy de acuerdo con esta postura, aunque sea algo polémico o problemático, es porque para mí creer que tenemos derechos
implica creer que existe una especie de fuerza sobrenatural que es capaz de hacer valer esos derechos, cuando en realidad los derechos se tienen que, al menos tradicionalmente en un montón de estados, tanto coloniales como colonizados, se tienen que ejecutar a través de organizaciones estatales como la policía o el ejército. Y por esa razón, y considerando que estos grupos pueden constituir una clase social en sí misma con intereses propios, para mí no es posible creer que el constitucionalismo es una base suficiente para creer que cambiando las leyes lograremos hacer un cambio real. Y para mí esta idea de que el constitucionalismo y la política electoral pueden construir un cambio real es una noción del poder civil, y para mí fue representada por los acuerdos sociales que se generaron cuando Wikipolítica se iba a conformar como un partido político, o cuando tenía esa pretensión, porque se valía de organizaciones civiles que hacían activismo para conformar su base social, siendo que las organizaciones civiles normalmente están compuestas por personas que hacen un gran trabajo inicialmente, y les agradezco mucho que hagan ese activismo y ese servicio, pero que pueden llegar a tener ciertas diferencias de clase con otros grupos antagónicos. Y para mí un poco el poder civil se plantea de una manera un poco perversa, una posición que yo llamaría no poder poder. Esto quiere decir, el poder civil, la ciudadanía es la posición en la cual uno no es agente de el ejercicio de la violencia, y con esto quiere decir no tiene la facultad legal para poder resolver conflictos por sí misma, sino a través de estos agentes que, vuelvo a decir, la policía, el ejército, el poder judicial, los jueces, todo el aparato disciplinario, como lo diría quizá Foucault. Y de esta manera estás condicionada condicionado el poder civil a operar a través de agentes que sí pueden hacer uso de la violencia. Y para mí, mientras que estos agentes pueden poder y pueden no poder, pueden decidir no hacer uso de la fuerza física para implementar sus decisiones, la fuerza civil, el poder civil, parte de una condición en la que no tiene el pleno uso de todas las facultades del poder, considerando una de las principales la violencia, y otra muy importante es la capacidad ejecutiva. Y considero que es muy importante porque la capacidad ejecutiva funciona de manera muy diferente en el ámbito gubernamental, en donde está sometida a un conjunto de normas muy establecidas y muy constreñidas a una forma de trabajo, mientras que el capitalismo tiene formas de hacer, formas de implementar, formas de ejecutar que son mucho más veloces. Y aquí traigo a colación mi experiencia como programador con estas metodologías ágiles. La ingeniería que opera en la industria privada, particularmente en la que va más rápido como la industria tecnológica, busca siempre implementar e iterar muy rápidamente sobre los resultados que se van desarrollando, y esto es una diferencia sustantiva con la forma en la que trabaja el gobierno, en donde todo tiene que ser un consenso con diferentes actores. Y para mí, como fuerza civil, dado que estás alienada del poder, la fuerza civil no puede darse el lujo de tener enemigos.
porque además de que es un gasto poco efectivo, no puede ejercer su defensa frente a una agresión de manera directa sin ser potencialmente victimizada y revictimizada. Y creo que esta es una enseñanza muy importante de los movimientos estudiantiles. Finalmente, el activismo que se plantee de una manera ofensiva frente al Estado recibirá tristemente, como lo hemos visto miles y miles de ocasiones, todo el poder desmedido de los agentes del Estado, de la policía, del ejército y de los jueces. Y por esta razón, el conjunto de personas buena onda que intentó llegar al poder, para mí, tuvieron un conflicto, porque se iban a encontrar siempre frente a la espada, que son los poderes fácticos, los poderes de la gente a la que representan, los poderes de la gente con la que ya hicieron un acuerdo para poder llegar a esa posición, contra una pared, ¿no? O sea, contra la espada y la pared, siendo esta pared los límites que los intereses del capital te ponen, ¿no? O sea, si tú intentas generar una regulación sobre el medio ambiente, te encontrarás de una manera directa que pueda generar daños a una institución del capital, te encontrarás una oposición probablemente violenta, en el sentido de que promovida a través de una instancia legal a aquello que estés intentando. Y existe otro elemento además represivo, que es la cárcel, que viene de... Bueno, claro, es un poder que existe dentro de este país y existió, pero también, y lo vemos cada vez más, este poder de ser buscado por una organización extranjera que tiene su capacidad de ejercer la violencia, su policía, su ejército y su poder judicial. Y bueno, vemos que esto ha pasado muchas veces con Estados Unidos, que hace planteamientos como el que ha hecho recientemente, en el que denominan a los cárteles como organizaciones terroristas, y eso les da la facultad de intervenir en el territorio y utilizar todo su poder de fuego en contra de actores que ellos de manera arbitraria deciden que contravienen los intereses de ese país, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer alguien buena onda que ha llegado al poder cuando tiene que confrontarse a formaciones paramilitares? Porque es un hecho que en estados coloniales como el nuestro no hay solo un poder que ejerce la violencia, con el poder del resentimiento, que es el poder de manipular las diferencias de clase y los conflictos de clase a favor o en contra de una posición política. ¿Qué puede hacer alguien buena onda que ha llegado al poder frente al dinero viejo, frente a los intereses de familias que pueden ver sus intereses afectados, su patrimonio, su tierra, su capital o su trabajo por estos nuevos agentes que en realidad son agentes del no poder? ¿Y qué puede hacer frente al dinero nuevo, que está quizá representado para mí por el movimiento neorreaccionario, que es el conjunto de tech bros, de hombres de la tecnología, que tienen la capacidad de accionar el capital de una manera mucho más veloz y agresiva que instituciones tradicionales? Y además de esto, creo que vivimos en un momento histórico donde el espíritu es bastante medieval. Vivimos en un momento en donde hay una fuerte tensión, en donde por una parte vemos una apología del poder que se puede mostrar en algo como lo que la gente llama la narcocultura, ¿no? En donde hacemos una especie de admiración del poder de la violencia, del poder de las armas, del poder de ejecutar acción directa, violenta, sin ninguna consecuencia o sin un cuidado de las consecuencias. Y esta tensión de esta posición con el goce del no poder, con el
con la conformidad, con el gusto de sentir que el activismo se realiza desde una condición de víctima. Y esto para mí es un rasgo característico del progresismo que yo experimenté y que yo observé durante aquel momento, y que para mí tristemente se puede observar a través del sentimiento de la indignación, que definitivamente es no solo válido, sino que real, pero que desafortunadamente no es accionable, no es una fuerza suficiente para poder generar un cambio real. Y bueno, pues esta ha sido mi reflexión del día de hoy. Con esto no quiero decir que el poder civil no sea una forma legítima ni adecuada de conquistar el poder, solo digo que en el contexto de hacer un cambio real y en el contexto de la tecnocrítica, como análisis de las condiciones de posibilidad de las formas hablantes, ¿no? De que el progresismo y sus actores tengan la capacidad de conformar un sentido común, de desarrollar sus ideas. Esta posición se ve contrariada por poderes fácticos que a través de agentes se oponen una y otra vez a cualquier cosa que puedan identificar como una posición enemiga. Y bueno, déjenme saber qué opinan en los comentarios. Yo sé que este es un tema problemático y me gustaría mucho platicarlo con la gente a la que le interese. Hay algunas referencias que me parece interesante retomar, como Hardy Negri con el texto este de Imperio y no sé, quizá textos como Inventar el futuro de Nickersnicek, que también en aquella época sirvió para fortalecer algunas discusiones, además de el texto populista de Laclau y Chantal Mouffe. No recuerdo ahora el nombre, pero bueno, son algunas referencias al universo de palabras, de significados. Y si les pareció interesante este video, no olviden suscribirse y darle like. Y muchas gracias de nuevo por escucharme. Bye.